Buenas noches, mi nombre es Jonathan Correa, yo soy médico egresado de la Universidad Central del Valle y médico anestesiólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Hospital General de México. Actualmente me desempeño como médico anestesiólogo en la Clínica San Francisco y como profesor en la Universidad Central del Valle en el área de especialidades y cirugía. Antes de iniciar esta charla, quisiera agradecer a todo el comité organizador por tan agradable invitación para el tema que nos corresponde y que en este momento vamos a desarrollar y nos vamos a hacer la pregunta de qué tanto conocemos de dolor. Inicialmente nos preguntamos o desde las bases, eh, para conocer todo esto y para hacer el manejo como tal, tenemos que saber qué es lo que en sí engloba esta palabra, en qué es el dolor como tal. Básicamente, el, la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, cuando se busca en cualquier diccionario, nos muestra que es básicamente una sensación molesta y aflictiva que, de una parte del cuerpo que causa en el interior o en el exterior algún dolor o algún sentimiento de pena o de congoja. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ya engloba un poco mejor este sentimiento como tal y lo refiere, o era la expresión anterior o la definición anterior, a que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada a una lesión real o potencial del mismo cuerpo. Eh, Después de saber cómo definimos parte del dolor, debemos de saber cómo es que se produce el dolor y cómo es que nuestro cerebro interpreta ese dolor. Generalmente, lo que conocemos la mayoría del tiempo son dolores producidos en el cual vamos a tener una liberación de una gran cantidad de mediadores químicos como la histamina, sustancia P, grandes cantidades de leucotrienos, de marcadores o de reactantes de fase aguda como tal, y los cuales van a ir por unos tractos específicos que van a través de los nervios, que en este caso estarían representados por los dermatomas, que son los que van a recoger esa información sensitiva y la van a llevar o la van a transportar hasta la médula espinal, en donde inicialmente se hace un entrecruzamiento en un ganglio de la raíz posterior y entra a la médula por la parte posterior en donde se desarrolla un tracto que es el tracto dorso lateral de Lissauer y va a pasar hasta la sustancia gelatinosa y la lámina 2, sobre todo, que es importante para ahora en un ratico que desarrollemos la parte analgésica. Vamos a entrar a ver qué tan importante y sobre qué lugar es que va a actuar la mayor cantidad de medicamentos que utilizamos actualmente para el manejo del dolor. Eh, Posterior a la entrada de la sensación dolorosa ya traducida de una forma química a una forma eléctrica, ya del núcleo propio, que está conformado por las láminas 3, 4 y 5, van a pasar hasta la parte anterior de la médula, inicialmente del mismo lado, hasta la lámina 9, que nos va a dar el nacimiento de las alfa motoneuronas,
las cuales van a ser inicialmente un arco reflejo o un arco de retirada de alguno de los miembros o alguna sensación que vaya a ser el retiro de la noxa inmediatamente esté produciendo este dolor. Además de eso, va a atravesar en forma ascendente y hacia el lado contralateral hacia un tracto que es el tracto espinotalámico, sobre el cual van a ir subiendo los impulsos eléctricos, los cuales van a llegar hasta, a través de la médula, van a llegar hasta el tálamo, que es un grupo de núcleos donde se organiza todo el, se organiza toda la información que va a ser llevada hasta la corteza cerebral, donde va a ser interpretada y donde nos va a enseñar o nos va a mostrar qué parte del dolor es la que qué parte del cuerpo es la que nos está doliendo realmente. Y en el cerebro, ya en la corteza, es quien nos va a decir verdaderamente en qué parte del cuerpo es que está doliendo. Hasta que no llega acá, no sabríamos diferenciar qué parte del cuerpo nos está doliendo. Incluso en el tálamo tenemos otros medicamentos con los cuales podemos hacer que el dolor sea mucho menor, bloqueando este y haciendo que la corteza cerebral no interprete adecuadamente los impulsos nerviosos y la corteza cerebral no se entere qué es lo que verdaderamente está pasando en el resto del cuerpo. Aquí podemos ver una imagen un poco pequeña en la cual vemos parte de los mediadores químicos y en cierta medida los dermatomas y a grandes rasgos cómo va lo que les estaba comentando hace un momento. Antiguamente clasificábamos el dolor de varias formas, de varias maneras. Lo clasificábamos tanto por su duración como por su patogénesis, que era lo que lo producía, y según la causa que estaba asociada. La duración la teníamos dividida en dos, básicamente, una forma aguda y otra forma crónica. La forma aguda en la que se clasificaba se entendía como una función protectora cerebral, un dolor agudo ante cualquier estímulo nocivo que nos va a proteger o va a proteger al organismo de cualquier lesión potencial que lo vaya a dañar, que vaya a lesionar el cuerpo y que vaya a dejar secuelas posteriores al, eh, a la noxa que le está llegando en ese momento. Y la parte crónica ya no tiene una función protectora, sino que ya es una alteración un poco más enrevesada y no se tiene o no se tenía un consenso como tal del tiempo, de la cantidad de días o meses o años para decir que un dolor es crónico. Sin embargo, en este momento se ha tomado por la IASP, que es la Asociación del Estudio y el Manejo del Dolor, que aproximadamente serían 3 meses los que nos van a determinar si este paciente o si cualquier paciente tiene una duración crónica de la afección como tal de dolor. De acuerdo a la patogénesis como tal, teníamos que
había dolores de tipo nociceptivos o somáticos en los cuales había un daño del tejido como tal de cualquier parte del organismo, de cualquier parte del cuerpo, y también teníamos un dolor neuropático en el cual básicamente lo que se dañaba era el nervio como tal que hacía las veces de eh, transportador eléctrico hacia la médula o incluso de la médula hacia el cerebro. Muchas veces también habían combinaciones de estos daños del tejido y daños del nervio, y estos se podían catalogar como una patogénesis mixta. Además de eso, según la causa, habían unos que estaban asociados al cáncer y había otros que igual tampoco estaban asociados al cáncer. ¿Listo? De cualquier causa aparente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para evaluar el dolor? Hay muchas formas de hacer la evaluación del dolor como tal. Sin embargo, las que en realidad han tenido una gran efectividad o que uno puede tener en cuenta para uno basar el manejo del dolor, bien sea agudo o crónico, para tener cierta idea y para tener como un punto de inicio en el cual vamos a desarrollar nuestro manejo o nuestro análisis del caso clínico del paciente que esté sufriendo cualquier afección dolorosa. En este caso, estaríamos viendo en la parte de arriba una escala numérica análoga en el cual se hace referencia a un paciente que no tiene nada de dolor, y a medida que van aumentando los números en una graduación desde el 0 hasta el 10, en el cual uno le refiere al paciente que cuál es el dolor más insoportable que él ha sentido en toda su vida, y que respecto a ese, cómo lo clasificaría de acuerdo a este, y tendríamos que los dolores más fuertes estarían del 8 hacia arriba, del 6 hasta el 8 tendríamos un dolor fuerte, y aquí abajo tendríamos un dolor moderado, un poco dolor o sin dolor. Pacientes adultos en los que podemos tal vez indicarnos de cierta manera, o en el caso tal de los niños, pues tratar de identificarlo ya con algunas ayudas didácticas, que en este caso pues sería como las visuales análogas, en las cuales vemos eh, las caritas, que en realidad hay unas que están más felices que otras, y las más dolorosas pues estarían casi a lo último ya llorando. Además de eso, se está utilizando o se utiliza en este momento la Eurocall de 5D o de 5 dimensiones, en la cual no solamente se evalúa en la escala del dolor, no solamente se evalúa esto, sino la funcionalidad del paciente, y además de eso, qué tanto está afectando su vida diaria en tanto a su movilidad, su cuidado personal, las actividades cotidianas, el malestar que está produciendo en ese momento, y si eventualmente tiene ansiedad o depresión respecto a lo que le está produciendo el dolor y cómo está afectando toda en su vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto de la definición del dolor? Inicialmente, desde 1979, lo que les estaba comentando, que era una experiencia sensorial y emocional desagradable que estaba asociada a un daño real o potencial, o descrita en los términos de dicho daño. Sin embargo, la reunión que se dio ya en el 2020 asocia
una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada o es similar a la que está con el daño tisular real o potencial. Sin embargo, ya en este momento se está tomando el dolor como una entidad propia y como una enfermedad por sí sola, en la cual nosotros vamos a tener ciertos cambios respecto a la clasificación como tal, en la cual vamos a ver que la nueva clasificación en el CIE-10 no aparecía estos términos de dolor y dolor crónico, y ya en este momento para las estadísticas de mortalidad y morbilidad ya vemos que en el CIE-11 ya vemos que el dolor crónico está apareciendo como parte de esta clasificación, y ya solamente se toma como dolor sin ser asociado a otra patología. Además de eso, debemos de tener en cuenta que todo lo que engloba a un paciente, todo su entorno psicosocial, le va a producir en cierta medida algo de dolor y algo de ansiedad, y para todos nosotros en cualquier momento podemos desarrollar cualquiera de estas patologías y sentir dolor, y no solamente el dolor va a ser por algún daño en alguna parte del cuerpo, sino que también puede ser dolor emocional, dolor psíquico. Un ejemplo muy claro es la muerte eh, de algún familiar, o la ruptura amorosa, o cualquiera de estos que produce sensaciones dolorosas o sensaciones molestas en el organismo de cada paciente. Como vemos, la clasificación anterior tenía en cuenta solamente la parte de la nocicepción, y en el cual había daños en un órgano claramente, y además de eso teníamos una clasificación en la cual había un daño en el nervio, en el cual se determinaba que era un dolor neuropático. Sin embargo, en este momento hay otra clasificación en la cual vemos que no hay interacción como tal entre el dolor nociceptivo y el dolor neuropático, sino que se determina como un dolor nociplástico. ¿Y a qué me refiero con esto de dolor nociplástico? Pues vemos que el dolor, los ejemplos más claros o los más notorios para que tengamos como referencia el dolor nociceptivo, podemos ver que hay daño en alguna parte de los órganos o en alguna parte del cuerpo, en la que podemos tener ejemplos como una espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, algún dolor lumbar inespecífico, algún dolor visceral, tendinitis, alguna bursitis, tal vez gota. Y los dolores neuropáticos vendrían siendo los que están asociados a un daño como tal del nervio, en el caso tal de un dolor por alteraciones en el nervio ciático, esclerosis múltiple, lesiones medulares, neuralgias trigeminales, neuralgias posherpéticas y algunas polineuropatías dolorosas. Sin embargo, hay otros términos como tal que están incluidos en la nociplastía, en la cual son dolores inespecíficos, o son dolores en los cuales no hay daño como tal del órgano, no hay daño como tal de los nervios, y que el órgano no en realidad tiene daños como tal,
sino que es algo un poco más difuso en el caso tal de la fibromialgia, por ejemplo, en el intestino irritable o en el colon irritable, que muchas personas se quejan de esto y se hacen gran cantidad de estudios en el cual en realidad no se encuentra mayor daño de ninguno de los órganos en los cuales está esto y no se tenía como tal claro qué era lo que estaba pasando. Además de eso, también puede haber otros ejemplos como la fatiga crónica, la cefalea migrañosa, algo de vulvodynia y además de alguna cistitis intersticial, en la cual, vuelvo y repito, no hay daños como tal de alguno de los órganos, sino que hay es una lesión difusa y nociplástica del dolor como tal, de la interpretación del dolor a nivel cerebral. Aquí en el tratamiento del dolor, ¿cuándo lo vamos a hacer? La idea es que siempre hagamos el manejo del dolor. Y el manejo del dolor lo debemos hacer de una forma global, no solamente intentar hacer el manejo del dolor de una sola forma farmacológica, sino que puede ser tal vez asociaciones quirúrgicas, kinesiológicas, psicológicas, psicosociales e incluso intervencionistas para que el manejo sea mucho más integral y sea un manejo mucho mejor y a la vez que englobe todas las dimensiones del ser o de la persona como tal. En este momento la palabra clave que les voy a dar para esta charla es la palabra receptor, para que tengan en cuenta esta palabra clave para efectos de revisión. Además de esto, nosotros conocíamos desde la Organización Mundial de la Salud que teníamos unos escalones de manejo del dolor dependiendo de qué tan bajo sea el dolor y empezábamos a utilizar medicamentos de los cuales utilizábamos analgésicos ya más fuertes, analgésicos ya asociando los opioides débiles, asociándolos a opioides más potentes e insoportables, hacíamos uso de opioides de mucho más potencia y además de eso hacíamos combinación de los medicamentos adicionales, pero la idea es que íbamos subiéndolos de escalón en escalón. Sin embargo, en este momento la tendencia mundial es a no esperar a que el paciente se esté doblando del dolor e ir ascendiendo en el manejo escalonado, sino que de una iniciar con los escalones más altos o con los manejos más altos posibles para estos pacientes y posteriormente, ya después que se haya controlado el dolor o que se haya modulado el dolor, ya es mejor ir descendiendo en la cantidad de medicamentos o en la cantidad del manejo que se está dando como tal, para que así el dolor, pues como tal, sea mucho mejor tratado. En el cual veíamos pues que los dolores leves en los cuales una escala visual análoga o una escala numérica análoga la podíamos hacer con el manejo simplemente analgésicos con AINES o con algún inhibidor de las COX-2 como el celecoxib, el etoricoxib y como los AINES el naproxeno o el acetaminofén
en una especie de dolor moderado en el que el EVA o el ENA va desde un 4 hasta un 6, pues ya se utilizan opioides relativamente débiles y se le suman a esto los medicamentos ayudantes. En este caso utilizaríamos pues tal vez tramadol y codeína, y en un dolor severo que ya está llevándonos a molestias muy graves y vemos que el paciente está notoriamente afectado por esto, utilizamos opioides potentes en los cuales incluimos el fentanilo, la oxicodona, la morfina, la metadona, buprenorfina e hidromorfona. En nuestro medio lo que más estamos utilizando es la morfina y el fentanilo e incluso algo de buprenorfina. Ya en el dolor severo y que es un dolor persistente, ya podemos hacer uso o podemos echarle mano a las técnicas que ya son intervencionistas, las cuales vemos que además de los medicamentos que se están utilizando previamente, podemos hacer bloqueos de cualquiera de las ramas nerviosas o cualquiera de los troncos que nos estén llevando el dolor hasta, hasta la médula, y de aquí a la médula expresarse hacia el cerebro. Entonces, el manejo del dolor como tal en todos los lugares desde que inicia la expresión del dolor y en el que se lleva hasta el cerebro donde se interpreta, hay múltiples lugares donde se va a hacer el tratamiento y el manejo de esto. Con lo cual determinamos que el dolor o el manejo del dolor es un manejo multicausal y multidisciplinario que nos va a dar algo que se llama manejo del dolor multimodal. Es decir, que vamos a tratar no solamente esa afección con un solo medicamento, sino que vamos a utilizar una gran cantidad de medicamentos en muchas zonas del cuerpo con las cuales vamos a limitar eh, los puntos en los cuales va a desencadenar las cascadas dolorosas. Entonces, ¿qué debemos recordar para tener en cuenta y para saber qué es lo que no se nos debe olvidar nunca en nuestro ejercicio como médicos y como especialistas en la rama que sea, que un dolor no tratado, cualquier sea la causa, eso es negligente por parte de nosotros. Así no sepamos manejar como tal los medicamentos de alta potencia, podemos hacer manejo del dolor de cualquier otra forma o solicitar ayuda a alguien que tenga un poco más de experiencia, pero tener en cuenta que un dolor no tratado es negligente de parte de nosotros. Además de eso, la idea es que no vamos a maquillar simplemente el dolor, no solamente vamos a darle una tapadita al dolor y nunca determinamos la causa de qué es lo que le está produciendo ese dolor, y en últimas va a volver a desencadenar este mismo dolor, y si no tratamos la causa, jamás vamos a determinar y jamás vamos a poder controlar ese tipo de dolor, el que sea que se esté produciendo de acuerdo a las clasificaciones anteriores. Además de eso, el tratamiento del dolor es
totalmente distinto o puede ser totalmente distinto al tratamiento de la causa como tal. Entonces pueden ser tratamientos, por un lado para el dolor y por otro lado para la causa que lo puede estar desencadenando. Y además de eso, tener en cuenta que los medicamentos inyectables del todo no son mejores que los orales, pero en cierta medida nos ayudan a que sea mucho más rápido el inicio del efecto como tal. Sin embargo, se puede dar manejo a los pacientes también en su manejo del dolor, quizá en casa o en una unidad de urgencia con medicamentos orales. ¿Listo? Eh, por mi parte, sería todo lo que les tendría que decir en estos 30 minuticos o en estos 40 minuticos que me regalaron para compartir con ustedes, aunque es un tema supremamente interesante y sumamente extenso para desarrollarlo en un espacio de tiempo tan relativamente chico y tratar de eh, condensar todo el conocimiento que se tiene en este momento. Lo único que hago en este momento es abrirles las perspectivas y abrir un poquito la mente a dejar inquietudes para que tratemos de mejorar el manejo del dolor en todos nuestros pacientes o en la gran mayoría de los pacientes que necesitan de nuestra ayuda. ¿Listo? Por mí, muchísimas gracias a todo el comité organizador y a la oportunidad que me regalaron en este momento para compartir con ustedes un poquito de lo que he llegado a conocer de este tema. Muchísimas gracias.